O sea, viene a recompensar con salarios extraordinarios ante una crisis económica muy complicada, pero sobre todo viene a cortar los 4, 5 y hasta 8 meses a veces que el paciente espera para que le programen una cirugía. De manera que todo pasa, esta propuesta, por un análisis técnico actuarial, porque sí han habido muchos, pero necesitamos ver si ese análisis técnico es viable en este momento. Pero como una primera solución para los largos tiempos de espera, por lo menos en las cirugías electivas, nos estamos como encantando y esperaríamos que el técnico actuarial pues nos dé las cifras positivas para implementarlo a la brevedad posible. Ok, esta pregunta se la voy a hacer al doctor Sea. Doctor, debemos entender que esta desatención y maltrato de algunas veces de algunos médicos, porque no todos los médicos del Seguro Social actuarán de esa misma manera, se debe a que ellos también han sido maltratados por la dirección del Seguro Social, que no han sido escuchados por la dirección del Seguro Social, porque también existe la otra tesis, ¿no? La perversa, aquella que dice, bueno, yo atiendo mal al paciente en el Seguro Social, en la clínica del Seguro Social, porque necesito que se vaya para la privada. Y la privada yo hasta le doy la tarjeta y le digo inmediatamente en ese mismo lugar a cuál clínica tiene que ir. Esa es una tesis perversa, pero que al fin y al cabo puede ser cierta, ¿no? Que sea utilizada como una maniobra de parte de algunos médicos. Pero repito, esta desatención y maltrato que algunos médicos dan a los pacientes del Seguro Social, debe entenderse que es porque también ellos son maltratados por la dirección. Mire, eso sería tal vez la explicación más sencilla. Ajá. Siempre la explicación más sencilla es echarle la culpa a otro. Nosotros tenemos otro modo de pensar. Nosotros queremos que cada uno de los miembros, de médico, paramédico y todo el personal del Seguro Social, haga una reflexión. ¿Cómo estoy yo atendiendo a mi paciente? Yo siempre he pensado, y ese ha sido mi modo de actuar, de atender a las demás personas como me gustaría que me atendieran a mí. Ahí el problema no solo radica en el maltrato recibido, sino que radica en los problemas internos de la institución. Por ejemplo, un médico que quiere atender a un paciente, quiere darle un medicamento, y resulta con que va el paciente con la receta a la farmacia y le dicen que no hay, regresa con el médico a acusarlo de que él tiene la culpa de que no haya medicamentos en el Seguro Social. Entonces, es un maltrato institucional. Es un maltrato institucional. El problema es que si al médico no se le dan los insumos, los medicamentos, si al personal paramédico no se le dan también lo que necesita para atender al paciente, el paciente llega afligido, llega a veces enojado por las esperas, porque ha tardado tanto tiempo. Debería en el Seguro Social y en cualquier lugar donde presten atención de salud recibir una atención con amor, con calidad, con calidez. Pero si yo llego a la institución y me siento y no tengo un aparato para atender a ese paciente, ya el médico o el trabajador de salud ya entra con una predisposición. Ya empezó a sentir que su trabajo no lo va a poder realizar adecuadamente. Y eso causa cierto malestar en el médico. Pero también mucha parte depende de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros, un cambio de actitud. Hemos estado visitando con el señor director los diferentes hospitales. Ya visitamos los 3 hospitales más grandes de aquí de San Salvador. Hemos ido a Santa Ana y Sonsonate. Y yo he pedido 2 cosas a los colegas médicos. Primero, que se olviden todos los problemas, todas las rencillas que pudieron haber quedado, o las rencores tal vez, o no sé, resentimientos que pueden haber quedado por los problemas de los conflictos laborales que tuvimos, y que formemos todos un equipo de trabajo. Pero segunda cosa que les he pedido es que cada uno se responsabilice de su función dentro del Seguro Social. Porque existe también este otro aspecto. No solamente es el maltrato, no solamente la falta de insumos, sino que la falta de responsabilidad de algunos médicos y de algún personal del hospital que no toma en serio la responsabilidad por la que ha sido contratado. Y si no se toma una responsabilidad y yo no actúo de acuerdo a las funciones que tengo que desempeñar, también no voy a poder brindar la atención que el paciente necesita. O sea, no es solo factores de presión, factores de amenazas,
sino que hay un factor personal, pero esto también estamos trabajando. Doctor Sea, ¿y hay médicos que utilizan, le pregunto porque usted conoce las intimidades del Seguro Social, ¿hay médicos que utilizan al Seguro Social como captador de clientes? Mire, no creo. Lo que sucede en realidad es lo siguiente, y lo voy a decir con un ejemplo típico. Cuando yo era jefe de servicio de oftalmología y operábamos los pacientes de una enfermedad que se llama cataratas, en la cual había que introducirle, después de operarlo, un lente intraocular, la administración no se había preocupado por agilizar ese proceso. Entonces, para que el paciente pudiera adquirir un lente intraocular, había que seguir un calvario de 2, 3, 4, hasta 6 meses, y hasta que la institución le compraba el lente, el paciente podía ser operado. Y entonces el paciente le preguntaba al médico, mire, yo necesito operarme ya, y usted no me puede atender en su clínica particular. No es tanto que el médico ofrezca sus servicios, sino que el paciente, ante la urgencia de ser atendido y la falta de atención de parte del Seguro Social, solicita la atención. Yo no creo, yo confío en mis colegas, yo no creo que sea el médico el que proponga atención privada, o sea, se aproveche del Seguro Social. Lo que sucede generalmente es que el paciente, en su angustia por ser atendido rápidamente, solicita al médico. Hay algunos médicos que acepten esa propuesta y otros no la aceptan. Okay, usted me decía que han ido a los distintos hospitales, ¿no? Director, ¿cuáles son? Ustedes han peticionado eso. Por ejemplo, usted me decía, yo le he pedido a los colegas médicos que olvidemos los rencores del pasado y que trabajemos en conjunto. Ellos, ¿qué les han pedido a ustedes? ¿Cuáles son las quejas principales que han encontrado? Me imagino que no son distintas a las oficinas centrales las que se encuentran en los hospitales regionales, doctor Catán. Bueno, lamentablemente las visitas no se han podido hacer interactivas, sino que se ha pedido que entreguen el FODA, las conclusiones y los resultados del FODA, porque creo que para la cantidad de trabajo y la velocidad que lo estamos haciendo, no ha sido posible la interacción, pero a través de esos documentos sí nos hemos enterado de cosas muy importantes, como por decir alguna, de que existe una buena calificación eficiente, y me voy a referir a un dato curioso del Hospital Regional de Sonsonate, en el personal que analiza las pruebas de laboratorio, pero que estos resultados nunca llegan a las manos del médico. Entonces son cosas a veces mínimas por las que se retrasa el trabajo, y por supuesto que hay que empezar a trabajar en ellas. Pero me gustaría abonar un poco respecto a la falta de calidez o el maltrato de los pacientes, que creo que es una preocupante muy constante. Yo pensaría de que esto puede mejorar o aliviarse si se disminuye la cantidad de pacientes asignadas por hora a los médicos, porque son numéricamente imposibles, sobre todo aquellos pacientes que son referidos por primera vez, donde un especialista, y el especialista tiene muy poco tiempo. ¿Cuántos ve por hora un especialista, un paciente? Doctor? 4 pacientes. 4 pacientes por hora. Por hora. Y cuando es por primera vez... ¿Parece bastante 4 por hora? Sobre todo cuando es el paciente por primera vez, porque el médico tendría que hacer o revisar un historial, dedicarse un poco más de tiempo para escuchar más al paciente y establecer un buen diagnóstico, porque todo parte por establecer un buen diagnóstico. Creo que por lo menos hay que hacer un esfuerzo que cuando sea el paciente por primera vez, el especialista o el médico debería de tener un tiempo más prudencial para establecer una mejor relación y que el paciente por primera vez no se sienta sorprendido con que lo vieron a la carrera, porque esos son los malos tratos que se quejan. Algo que muchos pacientes dicen, ni me tocó el médico. Sí. Esa es una frase muy frecuente, pero lo que ocurre es que los tiempos hay que variarlos. Pero, y volviendo a los... ¿Eso significaría contratación de más médicos, por ejemplo, para poder lograr esta meta, ¿no? Pudiera ser contratar más médicos o algo que ellos piden, aumentarse el número de horas, ¿verdad? Hay una gran demanda, lo hemos encontrado en los documentos recibidos, que muchos piden 2 horas más, 1 hora más, precisamente para
resolver ese problema. Pero quisiera también dar un dato de los que hemos encontrado muy importante. Resulta que el 25% de las bodegas donde se resguardan los medicamentos, el 25% de ellas están siendo utilizados hoy por hoy por medicamento vencido.